poquito escuelero, por llamarlo de alguna manera, con todo el respeto, porque tengo entre ustedes no solo personas profesionales y empresarios, sino también futuros empresarios y algunos estudiantes. Entonces me gusta ir un poco más abajo, más despacio y contextualizarlo mucho más atrás. Sin embargo, pues el tema es que no se vuelva un tema tan poco dinámico, sino que le vamos dando mayor énfasis a ciertos temas que efectivamente a los empresarios les interesa y lógicamente a los que ya son emprendedores. Entonces vamos a arrancar. Vamos a definir esos pasos para exportar desde Colombia y yo les invito a una cosa que no aparece en el módulo y es a definir de dónde nace esa decisión de exportar. Exportar es una decisión importante dentro de la estrategia de negocios de casi todas las empresas y de alguna manera implica continuar para los que ya están dentro del mercado, pues participando e incrementando las ventas en un mercado local, a la vez que expande las posibilidades y opciones de mercados internacionales. Como todo proceso, el proceso de exportación tiene unas etapas básicas que se pueden identificar claramente y que iremos desarrollando a lo largo de la charla. Nosotros podemos decir que la estrategia de exportar no es solo consecuencia de la visión de los empresarios que la conducen, sino que de alguna manera es una decisión organizacional que involucra un compromiso de todos los sectores relacionados, tanto y sobre todo en esos sectores que son sensibles dentro de las organizaciones cuando yo decido exportar. Es básicamente las personas que lo van a comercializar y lógicamente las personas que van a producir el bien o producto que efectivamente yo quiero poner en un mercado internacional. La motivación empresarial para la actividad exportadora puede ser resultado de una variedad muy amplia pues, de algunos factores. ¿Qué identifican los especialistas de cuáles son esos factores que uno dice, bueno, yo quiero exportar por? Entonces, básicamente, en ese sentido se pueden identificar factores reactivos, se llaman factores como reactivos aquellos que inciden sobre una estrategia de comercialización, pero que no forman parte esencial del ADN corporativo de la planeación del negocio como tal. Por ejemplo, una reacción ante la reducción de ventas internas, es decir, yo genero una producción, efectivamente la tengo ya comprometida para un mercado local, pero el mercado local no me demanda con la regularidad, ni con la frecuencia, ni en el volumen que efectivamente mi producción está en capacidad de hacerlo, y por tanto genero algún tipo de excedente, y como reacción, entonces acudo a un mercado internacional. Sí, digamos que ese sería uno de los factores reactivos. Otro factor reactivo que uno puede incrementar, y es la saturación en el mercado interno. Es decir, yo tengo un producto que si bien yo les decía a todos los empresarios, digamos que con todo respeto de aquellos que quieren hacer negocio y con todo respeto de quienes ya lo tienen, creo que si bien hay muchos productos que tienen una viabilidad comercial porque efectivamente tienen una demanda potencial, pues todos hacemos de alguna manera lo mismo. En este siglo XXI con el tema de la globalización, creo que el tema de la diferenciación del producto no radica más allá que en el servicio adicional con el cual apoyamos el producto frente a una venta, pero que el producto sigue siendo el mismo. Entonces digamos que yo puedo ser un muy buen fabricante de zapatos y efectivamente saco unos diseños muy particulares, muy exclusivos, por llamarlo de alguna manera, pero también lo puede hacer siguiendo esa estrategia de negocio en mi competencia. Entonces, como tema reactivo, yo decido que el mercado ya está saturado y que es momento de desplazarme hacia otro mercado. Entonces, cuando yo tomo la decisión de exportar, yo tengo un tema, digamos que los factores que yo puedo identificar son esos factores reactivos y otros que llaman los especialistas en el tema, un tema de factores motivacionales o proactivos. ¿Cuáles son esos factores motivacionales proactivos? Esos son con los cuales es decisión de empresa, es decir, la empresa nace con esa decisión o efectivamente dentro de su modelo de desarrollo de negocio, dentro de su visión, dentro de su estrategia de negocio en el largo plazo, estaba contemplado lógicamente el tema de abordar un mercado internacional. Digamos que cuáles son los estímulos que tiene una empresa para querer abordar unos mercados internacionales o por qué darle el tema de nacer con esa característica, con esa condición de ser una empresa exportadora o de visionarla como exportadora. Pues básicamente pues hay ciertos estímulos como la necesidad de incrementar las ganancias, porque lógicamente el tema de las exportaciones es parte de un proceso o un hecho económico y como hecho económico pues genera algún tipo de rentabilidad. Entonces básicamente un tema motivacional que es proactivo, es decir, nace con esa condición de querer exportar o está planificado, o está dentro de su planeación en el largo plazo hacerlo o en el corto plazo. Pero el tema raíz es que efectivamente lo que se quiere es efectivamente generar algún tipo de ganancia o beneficio. La otra es que yo identifico, Antonio montó una empresa, una zapatería, se da cuenta
que para la importación de ciertos bienes, de ciertas materias primas, producto de esa fabricación, tengo alguna ventaja y que la posterior transformación de esa materia prima en zapatos y la venta en el exterior me genera unos incentivos frente al gobierno nacional. Entonces, puede ser que yo quiera o mi motivación proactiva sea, lógicamente, obtener ese tipo de incentivos tributarios o de especie que efectivamente me puede al gobierno nacional. O lo otro, pues simplemente una detección de la oportunidad comercial. Es decir, yo tengo mi empresa de zapatos, resulta que alguien se lo vendo localmente, alguien se traslada a Machu Picchu en un viaje de turismo y posiblemente alguna persona en Perú los ve mis zapatos, lógicamente puestos por mi cliente, se interesa por ellos, se contacta conmigo y lógicamente allí yo detecto una oportunidad comercial. ¿Sí? Entonces, digamos que la primera parte para uno identificar cuáles son los pasos para determinar el tema los pasos para hacer el proceso de exportación es uno identificar previamente la detección. Si yo ya efectivamente detecté que hay un potencial negocio exportador, detecté que comercialmente tiene salida, hice unas inferencias previas, pues ahora el tema es que ya tomé la decisión de hacerlo. Yo les invito una cosa a los que son empresarios, a los futuros empresarios, a los estudiantes. Resulta que en todas las organizaciones, o efectivamente así no tengamos una organización gigante con un apalancamiento financiero o un músculo de personal que de alguna manera supedite en esa labor, pero en cualquier organización, por grande o pequeña que ésta sea, pues genera el desgaste, abordar una actividad adicional como un proceso de exportación, genera de alguna manera que esos recursos se direccionen al cumplimiento de ese nuevo objetivo. Entonces, ¿yo qué les sugiero a ustedes? Si tienen que hacerlo o internamente en una empresa muy pequeña o en una empresa muy grande o con una gran trayectoria, con una corta trayectoria. Lo que yo les sugiero es efectivamente revisar el tema de la cultura organizacional. Yo tengo experiencia, les he contado a algunos de ustedes haciendo asesorías para pequeñas y medianas empresas y digamos que en el tema de las grandes no las he abordado porque efectivamente ellos no requieren, ya la estrategia está planificada y vienen muchas veces las grandes empresas a partir de directrices de multinacional. Digamos que los lineamientos ya están establecidos y simplemente lo que uno les pudiese asesorar es cómo mejorar la operatividad del tema de comercio exterior, pero no el tema de la implementación. En las que tiene una oportunidad de arrancar con la implementación, se da uno cuenta que el tema de la cultura organizacional es muy importante. Es decir, algo que yo debiese hacer al interior de mi organización, un paso previo para el tema de exportar, es efectivamente involucrar, comunicar, transmitir a todos los participantes de la empresa que se ha planteado un nuevo objetivo, que lógicamente se requiere un compromiso y que frente a ese compromiso, pues lógicamente ellos tendrán que generar algún tipo de actividad. Se debe organizar a la empresa para que el tema de comercio exterior no sea un tema al azar. Es decir, yo le sugiero a todos los empresarios, a los futuros empresarios, a los estudiantes, y es que efectivamente no sea al azar en virtud de que la persona que se encargue de ese proceso pues no tenga la idoneidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo tome la decisión de exportar, lógicamente como compromiso ante mi empresa y al interior de mi organización, pero no solo conmigo, sino con mis futuros clientes, es que exista alguien que les retroalimente sobre los procesos. Es decir, a mí como empresa necesito saber qué tan eficiente fue mi proceso de exportación una vez haga el costeo correspondiente y revise el tiempo y el cumplimiento frente a las variables que el cliente me exija, pero también a mi cliente le sirve que en el momento que alguna de esas variables por las cuales negoció conmigo y optó conmigo como proveedor en el exterior, pues efectivamente frente a una desviación alguien le responda. Entonces digamos que yo les invito al tema de adicionar la cultura organizacional. Lo otro, esa cultura organizacional no solo supeditada al hecho de que alguien gestione el proceso, sino también supeditado al hecho de que al interior de la organización sea un tema circular. Es decir, no se quede entre el gerente y el jefe de comercio exterior o los operarios de comercio exterior cuando estoy implementando el proyecto. ¿Por qué? Porque si tengo una bodega, pues demando que efectivamente las cajas estén en unas condiciones de acuerdo a un mercado internacional. Si estoy en un tema de producción, demando aumentar la producción y lógicamente demando que la gente o el personal trabaje ciertas horas extras o aumente su capacidad para poder dar cumplimiento con esos pedidos. Si estoy en un tema de recepción de clientes en la parte comercial y resulta que me llaman del exterior, pues demando que la persona de recepción sepa cómo gestionar esa llamada, cómo darle trazabilidad al interior de la empresa, cómo poder responder un requerimiento. Entonces, básicamente, digamos que el tema de, una vez tenga la decisión de exportar,
es revisar el impacto que tiene esa decisión dentro de la organización en ese tipo de áreas, pero específicamente en el tema de la cultura organizacional, es buscando el compromiso y la adherencia por parte de todos los miembros. La otra tema es, yo decidí exportar. Y lo que yo digo, y se me hace, digamos, vuelvo a lo que trato de hacer esta charla, es como un tema totalmente de experiencia. Yo digo que lo primero que tiene que ver el proveedor es que el proveedor, o sea, nosotros aquí en Colombia, una vez decidamos ser exportadores de zapatos, es efectivamente no hacerlo como un tema puntual, es decir, no hacerlo como un tema intermitente en el cual yo, Antonio González, mi fábrica de zapatos, vendo una primer despacho de zapatos a Perú. Y posteriormente no vuelvo a aparecer en ese mercado porque efectivamente o no soy competitivo o no tengo la capacidad productiva o no tengo la idoneidad para responder con los criterios de calidad exigidos por ese mercado. Entonces, cuando ustedes tomen la decisión de exportar, yo les solicito o lo que les recomiendo es revisar cómo está mi empresa, cómo la adhiero a ese nuevo reto, pero también es si efectivamente yo puedo darle continuidad a la operatividad de ese reto. Es decir, significa tener no solo la presencia constante en los productos en el exterior y una continuidad en las operaciones, la presencia en los mercados externos no debe ser efímera, por el contrario se debe mantener esa vinculación permanente que refleje el interés de la empresa en seguir participando activamente en el mercado elegido y en seguir ampliando las posibilidades en otros mercados. Entonces, eso lo tienen que revisar cuando decían en el tema de exportar. El otro tema que yo veo que es importante, yo tomé la decisión, yo arreglé mi cultura organizacional, yo decidí que voy a hacerlo de forma regular. Entendía la regularidad como con frecuencia, ¿no? Pues tengo que revisar la estructura operativa que efectivamente va a apalancar todo ese proceso. Entonces, a la hora de tomar la decisión, hay que mirar la estructura operativa de la empresa que, como les digo, va a soportar ese proceso, pero básicamente en unas áreas muy específicas, ¿sí? ¿Qué áreas tendría yo que revisar o qué temas puntuales en los cuales yo me desgastaría hoy quiero exportar? Tengo que revisar los costos y precios de exportación, tengo que revisar los productos ofrecidos en virtud de la calidad y del mercado internacional que deseo abordar, tengo que identificar el volumen posible en el cual yo puedo efectivamente cumplir y debo abordar otro tema que me parece importante, es el tema de la continuidad sobre los despachos y lógicamente la velocidad, supeditada a esa velocidad en el tema del tiempo. ¿Qué les quiero decir con eso? Cuando yo tomé la decisión de exportar, efectivamente invité a mi personal, hice el lanzamiento, decidimos exportar hacia Perú. Necesito que todo el mundo esté comprometido, que la parte el comercial hable un nuevo lenguaje, mejore sus temas de comunicación con el cliente, que las personas aquí al interior de producción mejoren su estándar de producción, su eficiencia con el tema de producción. Hago una serie de ajustes y posteriormente, además de la cultura organizacional, comienzo a revisar que efectivamente yo quiero hacer un proceso continuo, entonces los invito para que, digamos, crear esa apertura mental y saber que vamos a tener que trabajar duro y de forma constante para poder cumplir con ese requerimiento de dar continuidad, pero ahora tengo que revisar yo como empresario si yo efectivamente soy competitivo en virtud de los costos, porque yo puedo tener muy buenas intenciones de llegar a un mercado internacional, pero efectivamente no he costeado correctamente mi producto. Entonces, ¿qué les sugiero? Trabaje con los costos más bajos posibles sin que esos vayan en detrimento de la calidad, de manera que puedan ofrecer precios que puedan ser competitivos con la oferta internacional. Revisen en bases de datos internacionales, comparen el tema de los precios, revisen estadísticas de comercio exterior. Digamos que este es un brochazo de una actividad previa que nosotros tenemos que hacer al interior de la compañía que básicamente corresponde a una investigación de mercados. Sin embargo, como el tema de la investigación de mercados me sugiere a mí la asignación de unos recursos para la ejecución de la misma, pues lo que yo les pido antes es, previo revisemos por lo menos el tema del costo. Y revisemos si nosotros somos proveedores o comercializadores. En el tema de los comercializadores lo que hacen es que compran una producción de alguien que no tiene el apalancamiento financiero para asumir un proceso de exportación y lo que hacen es revender ese proceso. Ese producto. Entonces lo que yo les sugiero a los comercializadores es, hombre, revisen si efectivamente a quien estoy comprando mi producción es el que más bajo costo me la da y efectivamente la calidad es muy buena. Y a los que son productores y que posteriormente van a hacer el proceso de comercializar, o sea, no solo se van a conformar con vender ese producto, sino con producirlo y de alguna manera definir los estándares para la fabricación, pues revisen que todas las materias primas, insumos y demás servicios conexos al desarrollo de esa operación, pues sean los más bajos posibles siempre y cuando estos no vayan en detrimento de lo que yo les decía, el tema de la calidad. Es vital calcular correctamente los costos y los precios de exportación.
Lo otro, yo puedo tener un producto muy bueno y efectivamente en el mercado colombiano ser muy aceptado, pero tengo que mirar si no tengo que hacer algún tipo de adaptación, si no tengo que cambiar colores, presentaciones, si no tengo que efectivamente asumir un desgaste adicional en cuanto a la forma de comercializar, ¿sí? Si tengo que utilizar un intermediario. Entonces, todos esos costos deben quedar muy, muy bien depurados y deben estar contemplados de tal manera que efectivamente nosotros sí seamos competitivos y el tema de tomar la decisión de exportar sea una variable que de alguna manera me permita respaldar esa decisión. Entonces, pues lo que yo les digo es hacer como esa revisión. Con el tema de los costos, pues tenemos una próxima videoconferencia, pero pues también tenemos un material allí en el programa tutor. Y en el momento del cierre, pues hacemos un ejercicio práctico, que es lo que nos interesa a nosotros como cámara, de que ustedes puedan costear correctamente su producto. Lo otro, yo ya revisé los costos, ahora tengo que mirar si efectivamente puedo ofrecer productos de calidad. Usualmente, los productos, como les digo, siempre, nosotros, si bien podemos generar productos diferenciadores a partir de diseños o a partir de la inclusión de ciertos materiales o de ciertas características especiales, tenemos que ser conscientes que la misma rapidez del mercado permite que esos desarrollos con los cuales nosotros creemos somos diferenciadores se adapten o sean copiados muy rápidamente por los competidores. Entonces, digamos que el tema de la calidad comienza a, digamos que ese valor agregado adicional que yo creo le estoy imprimiendo a mi producto, finalmente no comienza a ser un diferenciador, sino que se vuelve un tema común para todos aquellos que afrontamos ese proceso. ¿Yo qué les sugiero? Dependiendo de los productos que realicemos, revisemos si existen estándares de calidad internacional con los cuales se fabrican. Si existen regulaciones al interior de cada país o lógicamente al tema del mercado que nosotros deseamos ingresar. Por ejemplo, yo quiero ingresar maracuyá congelado al mercado de Estados Unidos. Entonces resulta que mi maracuyá cumple con unas condiciones para el mercado colombiano en un tiempo de maduración y de procesamiento y lógicamente yo, Antonio González, contrato dentro del centro agrícola donde estoy cosechando, con los insecticidas que efectivamente el INVIMA me dice que para comercializarlos a mercado local funcionen. Pero yo que tengo que revisar si efectivamente las regulaciones del mercado estadounidense, que es el que pretende entrar, sí son acordes con la insecticida que yo le estoy aplicando aquí en nivel colombiano. Entonces tengo que revisar ese tipo de regulaciones, tengo que revisar si, por ejemplo, si para ellos es más importante el tema de la presentación de las cajas marcadas en grados centígrados o en grados Fahrenheit, dependiendo del mercado que yo desee ingresar. Si para ellos es más importante efectivamente que el producto se termine de madurar dentro de los congeladores o simplemente lo hagan en un proceso natural. Todos ese tipo de variables hay que tenerlas en cuenta para saber si efectivamente yo puedo ofrecer productos de calidad de acuerdo, de acuerdo a los mercados internacionales. Lo otro, no es solo mirar la calidad como un hecho puntual, sino es que debo admitir que se debe trabajar para mantener la calidad uniforme en todos los envíos. Es decir, no puede ser que mi primer despacho cumpla con unas condiciones porque efectivamente cuando lo costeé me daba, pero posteriormente me di cuenta que me iba a pérdidas y entonces comencé a mitigar el tema de las regulaciones y de los requisitos que exige ese mercado. Entonces la idea es revisar no solo los costos, sino efectivamente revisar que lo que yo ofrezco en virtud de esos costos sí corresponde a la calidad del mercado, de lo que me exige el mercado a nivel internacional. Lo otro que tengo que revisar es el volumen posible. Dentro de este volumen posible voy a darles voy a revisar el tema del volumen como tal y más adelante les voy a dar unos tipsitos de algo que encontré en un texto que me pareció muy curioso y son los errores que nosotros cometemos siempre como exportadores. Digamos que es como más un tema ilustrativo y que me gusta abarcar para que no los hagamos, no los cometamos. Pero retrocedamos al tema del volumen. ¿Por qué es importante que revisen el volumen? Revisen si pueden ofrecer de manera de tener claros los pedidos, ¿sí? Solamente lo posible de cumplir. ¿Por qué? Porque algunas veces hacemos compromisos en virtud de un apasionamiento y en virtud de ver un hecho económico. Es decir, pues para Antonio González es mucho mejor decir que puede vender 50, 100 zapatos y cuando me los demanden, pues yo digo que sí, que yo se los envío. 100 pares de zapatos, pero cuando yo los vaya a enviar, pues si yo no puedo producir sino 70, pues efectivamente quedé mal en el mercado internacional y aparte de eso perdí credibilidad frente a mi cliente y posiblemente perdí un negocio futuro. Entonces por eso es importante revisar la capacidad instalada, la capacidad productiva, revisar el apalancamiento financiero.
¿Por qué? Porque si yo efectivamente soy una empresa muy sólida y los 70 los puedo mandar a, los otros 30 los puedo mandar a maquilar con el mismo estándar de calidad y efectivamente en el tiempo que yo los produciría dentro de mi organización, pues los puedo mandar a maquilar. Las alternativas están allí y nosotros tenemos que jugar con ellas. Lo que tenemos que revisar es efectivamente es quiénes somos y frente a lo que quiénes somos es qué podemos ofrecer. Lógicamente sin decirles a ustedes que si yo no tengo, yo creo que cuando uno aborda ese tipo de temas tiene que ser consciente que el mercado internacional es totalmente competitivo y que la competitividad no solo sea un factor de precio, de calidad, sino también de oportunidad. Y si la oportunidad demanda que yo entregue unas cantidades específicas en un tiempo específico y no lo puedo hacer, pues efectivamente no soy competitivo. Entonces ya miramos el tema de los costos, de la calidad, del volumen. Ahora lo otro que ya les había dicho por ahí anteriormente, hace poco tiempo, era el tema de la continuidad. Y revisen eso, revisen cómo establecen los mecanismos correspondientes para garantizar como garantizarle al cliente la secuencia en el momento de entregas permanentes. Cuando el señor comience a demandarme de manera regular, yo tengo que revisar si efectivamente yo puedo cumplir con esa continuidad, yo puedo efectivamente suplir en esa necesidad. Lo otro, pues el tema de la velocidad. Yo creo que en el tema de comercio internacional, lo que yo les decía, los productos, afortunado o desafortunadamente, han perdido su carácter diferenciador por el tema de calidad o valores adicionales agregados en presentación, constitución o el mismo producto como característica de uso o función. Usualmente los zapatos sirven para lo mismo, usualmente lo que diferencia es el diseño, pero el diseño se puede copiar, usualmente es mejor el cuero italiano, pero ya descubrimos que el colombiano es muy bueno, entonces también podemos o utilizar el uno o el otro. Entonces, miren que el tema del componente producto como tal puede ser muy similar en los mercados internacionales. Lo que es diferenciador es el tema de los valores agregados. La velocidad es uno de esos valores agregados. El cumplimiento en el volumen es un valor agregado. La continuidad en el despacho es un valor agregado. Entonces, cuando tomen la decisión de exportar, revisen bien si efectivamente pueden cumplir con ese tipo de variables. Y otra cosa yo les sugiero en el tema de la velocidad. Lógicamente los pedidos deben ser satisfechos con la mayor celeridad posible. En este momento debe tenerse presente, en este momento que ustedes están tomando la decisión, que el tiempo es una variable crítica muy importante. Digamos, nosotros latinoamericanos antes teníamos un tema yo creo que el tema de los chilenos nos han enseñado mucho. Y el tema de nosotros los latinoamericanos teníamos un tema en el cual, digamos, no teníamos celeridad o no tanto celeridad, sino que el tema de los cumplimientos, entendido el cumplimiento como el tiempo para la ejecución una vez hacíamos el compromiso, pues como que no nos preocupábamos mucho. Digamos que con el tema de mercados como el chileno, algunos otros mercados centroamericanos, se han comenzado a volcar sus intereses en temas como en regiones como la asiática o la norteamericana, pues lógicamente esas regiones trabajan sobre reloj. Y nosotros pues para efectivamente poder ser competitivos comenzamos perdón, de alguna manera, el tema del paradigma tiempo y lo comenzamos a trabajar y comenzamos a darnos cuenta que también podemos cumplir con eso. Entonces digamos que el tema de la velocidad es una variable crítica muy importante y es lógico suponer que tiene un valor de mayor significancia y de mayor asignación en el tema de lo que el cliente pueda tener como percepción mía de proveedor. Entonces, por eso les digo, el tema es entregar productos de muy buena calidad a un costo muy competitivo en el volumen que me lo están pidiendo, de forma continua como me lo están haciendo, pero efectivamente en el menor tiempo posible, como nosotros, como el mercado internacional lo puede requerir y como el mercado internacional también lo puede proveer, porque es el único hecho de ser diferenciadores. Entonces, digamos que esto es como lo que tenía que contarles previo a lo que yo quisiera hacer para los pasos para exportar. Digamos que estos pasos no estaban dentro del tutorial y que me parecían importantes de alguna manera contemplarlos. Hay unos pasos previos que tampoco contempla el tutorial, pero que a mí sí me parecen importantes como conocedor del tema y digamos, lo digo con toda la humildad. Y es algo que yo les sugiero hacer a los empresarios, a los estudiantes, a los que son emprendedores, y es hacer un estudio de factibilidad muy riguroso. Nosotros usualmente nos dejamos llevar por el apasionamiento y sobre las expectativas sobre una demanda ya existente. Es decir, alguien viajó al exterior, revisó unas camisas muy bonitas, las camisas son colombianas y llamó a ese posible proveedor en Colombia. El proveedor se entusiasmó mucho y dijo, no, es que me llamaron de Argentina porque mis camisas le parecen excepcionales, entonces voy a exportar a Argentina. Ese apasionamiento de alguna manera nos permite o nos limita un poquito la visión
en la cual debe abordarse el negocio, y es básicamente esa visión en la cual se debe hacer ese estudio de factibilidad. O sea, si bien el tener la aceptación del mercado es una variable importante, saber si efectivamente yo puedo cumplir con ese mercado es una variable mucho más determinante. Porque posiblemente si el costo no me da, o sea, pues al argentino le puede parecer hermosa mi camisa y efectivamente le parezca que tiene un diseño supremamente exclusivo y le parezca que puede ser muy útil en virtud de lo que, no sé, puede ser un ejecutivo y la puede ver bastante práctica para el desarrollo de su actividad eh, ejecutiva o su actividad empresarial. Pero pues lógicamente cuando yo le presente mi camisa y la consiga a $50 cuando en el mercado nacional la consiga a 15, pues mi camisa no va a ser atractiva. Entonces yo lo que les digo es revisen ese estudio de factibilidad, revisen el tema económico, revisen el tema el tema económico es muy importante porque muchas veces para abordar un mercado internacional hay que hacer adaptaciones sobre los productos. Revisen el tema de ese mercado, cómo se desempeña, quién más provee ese producto. Como les digo, afortunadamente con este tema de globalización y la internacionalización de la mediana y pequeña empresa, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, porque ha sido política global con el fin de mitigar un poco la pobreza, pues ya se pueden encontrar productos de excelente calidad provistos por empresas muy pequeñas en cualquier lugar del mundo. Es, simple es un tema más de agilidad, entonces hay que revisar variables económicas, músculo, músculo de infraestructura, músculo de personal. Hay que revisar un tema que me parece totalmente importante y que ya lo hemos comenzado a revertir en Colombia desde hace más o menos 8 años. Y es efectivamente la capacitación entendida como una herramienta para la promoción interna de las organizaciones. Es decir, necesito personal capacitado, necesito personal idóneo, necesito personal que maneje un segundo idioma, necesito personal que tenga actitud de servicio, vocación por el servicio. Tengo posiblemente al interior de la organización gente muy buena que no tiene eso, entonces tengo que revisar hasta dónde yo empresario, hasta dónde yo futuro empresario, hasta dónde yo estudiante, estoy dispuesto a, de alguna manera, ceder espacios corporativos para que la gente aprenda, para que la gente se ilustre, para que la gente cambie ese espectro, lo amplíe mucho más y se vuelva una herramienta de trabajo mucho más eficaz al interior de mi organización. Entonces, esas cosas se las invito como a revisar. ¿Por qué? Porque muchas veces en las organizaciones pequeñas el gerente es la persona que se encarga de todo. Entonces resulta que el gerente hace una llamada, recibe una llamada comercial, es un posible proveedor desde un posible cliente, perdón, desde Brasil. Mi gerente no sabe portugués y el señor tampoco sabe español. Entonces el lenguaje común de los negocios, dicen por ahí, es el tema del inglés. El gerente lo maneja muy bien, pero resulta que posteriormente hay unos temas que no se discutieron en ese momento, pero que el cliente posteriormente tiene la inquietud, vuelve y llama a mi organización y no encuentra al gerente, pero tampoco encuentra a nadie que sepa inglés. Entonces, por eso le digo, el tema es de revisarlo hasta tal punto de identificar muy bien aquellas variables que pueden ser obstáculos para el desarrollo de la sinergia y del impacto positivo de un negocio de comercio exterior. Eh, Me estoy extendiendo un poquito, pero pues espero que el tema de las apreciaciones les parezcan que les aportan y pues me gusta a mí porque son temitas que no están ahí relacionados con el tema del tutor, dentro del tutorial pues que ustedes desarrollan. Hablando de cositas que no están ahí, hay cositas que me gustaría como hacerles recomendación. Y son las recomendaciones básicas previas al momento de exportación. Yo asumo el momento de la exportación en dos partes. Una, lo que yo empresa hago, y dos, lo que yo empresa hago, pero frente a otras organizaciones o entes que regulan ese comercio exterior. Pero hay cosas que nosotros no lo hacemos ni como empresa, dentro de la empresa, ni lo hacemos con entidades que regulan el comercio, previo al proceso, sino que muchas veces nos arriesgamos a asumir un proceso de exportación o de internacionalización de empresa y nos presentamos a una feria o alguien nos contactó por nuestra página de internet o alguien nos llamó porque, como les digo, alguien viajó con nuestro producto y le parece vistoso y le gusta. Y entonces nosotros nos arriesgamos asumiendo que sin quemar esas etapas lo podemos asumir. Y esas cosas que no hacemos y que se deberían hacerse son los errores comunes y las percepciones que tienen las personas o lo que nos han dicho muchos de los clientes a nivel internacional de la percepción que nosotros, país, le generamos. Y son errores muy comunes.
Entonces, en ese sentido, los errores más comunes es la falta de honestidad, ¿sí? Resulta que nosotros no cumplimos con lo que prometemos. Resulta que nosotros desde la simple cotización nos llamó el señor de Argentina, súper emocionado, que envió nuestra página de internet, el maracuyá, que le parece una fruta totalmente exótica, que nuestro empaque le parece excepcional, que efectivamente él cree que se va a vender muy bien, que él es un distribuidor de grandes superficies y que requiere de nosotros una cotización. Nosotros, lógicamente, no queremos perder el negocio. Hablamos, afortunadamente, el colombiano tiene un tema de ilustración y de vocabulario muy amplio y de alguna manera de facilidad para comunicarse frente a otros. Si uno comparada con otras regiones de la misma América Latina, somos un poco más sagaces, por llamarlo con todo respeto de ellos, pero somos un poco más sagaces en el uso del lenguaje. Y entonces dentro de esa sagacidad y el buen uso del lenguaje hacemos un compromiso y sí, señor, mañana le mandamos la cotización, se la estamos entregando, deme su correo, perfecto. Resulta que el error más común es ese, o lo que ellos tienen como percepción. Eso lo saqué de un documento que estaba publicado en ProExpo y en un tema por ahí de un foro que vi. Y ellos dicen, el error más colombiano es la falta del colombiano, del negociador, digamos que la falta de honestidad, porque hacen compromisos y no los cumplen. Entonces, digamos, no mandó la cotización. Posteriormente deciden que sí, que le va a despachar y le dice le despacho el 15 de mayo y resulta que llegó el 17 y no le ha avisado. Entonces, la falta de información. Resulta que era el 15, entonces, y despaché el 17, entonces resulta que hay otra falta y es la falta de entrega oportuna. ¿Sí? Entonces son errores muy comunes. Otro error que se identifica. Mis zapatos son espectaculares, excepcionales, lindos, y resulta que yo los mandé a fotografiar para mi página de internet. Y el fotógrafo muy amablemente me di cuenta que me habían quedado como cosidos un poco raro y el brillo no era tan excepcional como yo creía. El acabado de pronto me quedó un poquito partidito y entonces le dije al fotógrafo, ¿sabe qué? Retóqueme esas fotos, las publico y lógicamente no se ven que no están, mis zapatos no son un cuero mate, sino una charola espectacular. El cliente me contacta, me dice que quiere los zapatos que están en el catálogo virtual. Yo efectivamente, como me di cuenta que no es el zapato que es, entonces ¿qué hago? Rápidamente genero al interior de mi empresa una muestra que vaya efectivamente como está él en su catálogo virtual, la envío, la reciben. Una vez recibida, pues lo que me hace el señor es efectivamente demandarme, oiga, el zapato es lo que yo necesito, y resulta que nosotros mandamos productos que no cumplen con la calidad respecto a la muestra, porque cuando nos dimos cuenta, hacer ese producto charolado tan bonito costaba más porque tocaba aplicar algún barniz o alguna base. Y nosotros creímos que el señor no se va a dar cuenta. Entonces usualmente mandamos productos bajos de calidad en relación a las muestras iniciales con las cuales nosotros hicimos compromisos. Esas son como errores. Otra queja que es la falta otra queja además de la falta de responsabilidad de los compromisos adquiridos, y que lógicamente no daña el tema de la empresa que incumple, sino que además generaliza a todas las empresas colombianas y lógicamente finalmente al país, es la falta de respuesta frente a los problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya sé lo que yo les decía. Resulta que vendí, efectivamente el producto llegó, no cumplió con la calidad o no cumplió con la especificación o algo pasó, se desvió, una desviación frente al proceso y perdón por el tema de desviación, pero digamos que lo entiendo como a qué punto crítico que en el cual algo puede pasar. Y resulta que nos llaman y nosotros somos, o Colombia, algunas empresas, si no tenemos una cultura, no hemos preparado, no hemos capacitado, no estamos conscientes, y entonces todo el mundo llama, es un gringo, pero como no se habla inglés, entonces ¡pum! Le colgamos al señor. Entonces usualmente hasta que no llegue el gerente o alguien que hable inglés, o usualmente tenemos un tema que me parecía muy curioso el día que abrimos ese foro, y era que decía que teníamos un tema particular y es que somos capaces de contestar, mire, es que está en hora de almuerzo o está en hora de desayuno. Entonces eso es muy mal visto, es un error que nosotros asumimos y que uno no le presta atención, pero que se presenta con regularidad y generaliza la situación de la empresa colombiana y finalmente la situación del país. Entonces digamos que ese es otro tipo como de problema que se ha identificado. Lo otro, el tema de cotizaciones. Cuando nosotros presentamos las cotizaciones, las enviamos, nos falta alguna variable. Entonces, ahorita más adelante les voy a enseñar cómo se hace o les voy a ilustrar un poquito porque me imagino ustedes tienen la experiencia, pero pues sí les voy a afinar un poquito. En el mercado internacional tengamos en cuenta mínimo estos puntos para enviar una muy buena cotización. Pero usualmente fallamos con el tema de la cotización. Lo otro, pasa el tiempo y muchas veces nos la piden y nosotros como empresa no contestamos.
Lo otro, nos presentamos a una feria internacional y muchas veces las tarjetas no las llevamos sino en un idioma. Lo otro, la cotización la enviamos, pero la firma el gerente, pero resulta que el gerente es interdisciplinario y multipolifacético. Y cuando llaman a preguntar por la persona que firma la cotización para hacer precisiones sobre ella o alguna variable que no se identificó previamente, pues lógicamente el gerente no está y no hay quien responda porque no se pone un nombre de un tercero de una parte operativa que se encargue de responder a ese requerimiento. Eh, lo otro es el tema de las comunicaciones. Entonces, lo que yo les decía, un segundo idioma, no solo en el tema de quien recepciona o de quien de alguna manera le da curso a un requerimiento, sino en los temas físicos, es decir, en mis tarjetas de presentación, en mis páginas de internet. Se pierden muchos negocios porque efectivamente tenemos productos muy buenos, pero pues lógicamente a un asiático que no sabe español, pues desgastarse en traducir mi página, pues no le interesa mucho, porque son gente que son mucho más práctica. Entonces, pues tratar como de abordar ese tipo de, de, de temas. Lo otro que me parece más chistoso o que yo encontraba en el foro que me parecía muy curioso, y es que hay gente que si bien tiene tarjetas de presentación, muchas veces no se presentan con ellas, es decir, muchas veces asisten a eventos comerciales y no las llevan, ¿sí? Entonces eso es aún todavía más absurdo porque finalmente pues hace parte de la previa preparación que uno debería tener para asumir ese tipo de compromisos. Desde luego que esto me gusta hacer énfasis porque no quiero que quede como un tema de sazón por parte de ustedes, generales de sazón a ustedes en virtud de lo que nosotros hacemos. Desde luego, existen muchas experiencias y expectativas positivas, pero pues lógicamente lo que estamos tratando hoy es de aprender del error ajeno y esperamos que o espero yo por lo menos, o como representante de la Cámara, lo que esperamos es que esa contribución que yo hago, pues les sirva para no repetir ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces era como lo que les quería contar, que posiblemente no tenemos dentro del material que nosotros manejamos y que me parecía a mí que de alguna manera les permitía a ustedes ilustrarse un poco más de aquellas cosas que debiésemos hacer al interior de la organización para asumir un proceso de internacionalización. Listo, ya he contado estas dos cositas que me parecían básicas. Comencemos ahora sí con el desarrollo de las diapositivas. En esta ocasión son solo 25 diapositivas. Igual me gusta ser como muy amplio en el tema del concepto, porque afortunadamente lo manejo y creo que de alguna manera les puedo hacer un aporte y me gusta hacerlo. Entonces, listo. Resulta que Antonio González tiene una empresa de zapatos. Vamos a seguir con el tema de los zapatos, con unos diseños muy exclusivos que efectivamente tienen algún tipo de aceptación en el mercado internacional. Pero hombre, mi primera pregunta, yo los quiero vender en el exterior. ¿Qué tendría que hacer? Lo primero que tengo que hacer al interior de la empresa, clasificarlos. Clasificarlos arancelariamente porque como ustedes saben, el tema de conocer la subpartida arancelaria es el tema que me permite a mí, Antonio González, indagar en el mercado internacional las estadísticas de comercio exterior, generar una muy buena investigación de mercado, revisar si esa partida tiene algún tipo de tratado, está cobijada bajo algún tipo de tratado internacional, revisar si a futuro, dentro de aquellos que tenemos suscritos pero no vigentes también, pueda estar amparada, revisar en aquellos que ni siquiera están suscritos pero que están contemplados, como en el tema de Japón, puede estar amparada y posiblemente los esfuerzos que yo hoy haga efectivamente se repercutan en el futuro y todo aquello que yo pueda atesorar hoy me pueda servir para suplir mercados diferentes a los cuales yo quiero abordar inicialmente. Decimos, yo quiero ir a Perú, pero posiblemente mi partida arancelaria me permita indagar que en el mercado japonés lo necesiten, posiblemente me permita indagar que más adelante se va a abrir un TLC y que ese TLC cobija algún tipo de acuerdo de desgravación. Entonces, por eso es muy importante la identificación de la partida arancelaria. Ya lo habíamos visto y digamos que no me quiero detener en eso, pero pues básicamente ya saben, utilizando lo que yo les dije, las 6 reglas básicas de interpretación del arancel, con sus notas interpretativas y sus notas explicativas. Si no lo puedo hacer, me voy a la DIAN, que me lo clasifiquen si tengo el tiempo. Si no lo puedo hacer, me voy para el Ministerio de Comercio Exterior en su tema ProExport, que posteriormente lo vamos a bajar al tema de SECI. Si no lo pueden hacer allí o se demoran mucho, me voy entonces para la Cámara de Comercio, que allí también me prestan ayuda. Si no lo pueden hacer, entonces voy a encontrar un señor que sepa o me voy a una agencia de aduana. El tema es, no nos compliquemos con esto, seamos prácticos. El comercio exterior es un tema práctico.
Es un tema que es apasionante abordar y es muy amplio. Entonces, si no lo sabemos hacer todo, por lo menos pues, tratemos al que lo sepa hacer, porque también tenemos que tener en cuenta el tema jurídico y el tema de las condiciones y contraprestaciones que tiene el tema de una mala clasificación. Entonces, primer pasito, Antonio González tiene su empresa, son zapatos, y lo primero que tiene que hacer es ubicar el tema de la partida arancelaria. ¿Sí? Una vez ubicada la partida arancelaria, puede hacer lo que yo llamo el corazón del desarrollo de este proceso. El corazón del desarrollo de este proceso, si bien aparece dentro de una de las múltiples etapas que debemos hacer, para mí se me hace muy importante, es un tema de hacer la investigación de mercado. La investigación de mercado es simplemente una técnica. ¿Sí? Como técnica, surte una serie de procesos. Como técnica, cuando se aplica regularmente, genera una información básica. Como técnica, el desarrollo y la aplicabilidad de la misma con frecuencia me permite a mí volver un tema práctico. Entonces, digamos que la investigación de mercado es simplemente una técnica en la cual yo recopilo una serie de datos, en la cual yo analizo esa serie de datos a partir de ciertas variables que yo deseo explorar. Es decir, yo tampoco pudiese querer indagar cosas que efectivamente no sean eficientes para mi proceso de internacionalización. Entonces, lo que yo les indicaría inicialmente, tengo mi partida arancelaria, ahora sí, comerciante, empresario, estudiante, voy a hacer una adecuada investigación de mercado que me permita de alguna manera tomar decisiones para efectivamente determinar si a mí me sirve hacer ese negocio y si efectivamente a mí me sirve hacer ese negocio como hecho económico, también le sirve a un cliente para satisfacer una potencial demanda y una necesidad puntual. Entonces creo que ahí está el tema de la investigación de mercado y por qué la considero como tan corazón del tema de la internacionalización. Porque como herramienta de trabajo puede ser muy útil. No se asuste, empresario, si yo soy un empresario incipiente y resulta que no, Antonio, resulta que ya llamé a Pepito Pérez muy por @.com y Pepito Pérez muy por cobra muchísima plata, 7, 8 millones de pesos para hacer una investigación de mercado. Yo les digo, si nosotros sabemos buscar la información, si nosotros sabemos identificar las variables que deseo buscar, si nosotros efectivamente hacemos el análisis conscientemente en virtud de unos objetivos que les voy a demostrar, sin decir que no sea necesario contratar a un tercero, sí puedo decirles por lo menos que ustedes lo pudiesen hacer. De manera precaria, sí, no les voy a decir mentiras. Lógicamente, quien conoce el tema desarrolla experticia y la experticia es una herramienta de trabajo muy buena. Sin embargo, el hecho de que yo lo quiera abordar sin la experiencia o sin el tecnicismo necesario, no significa que yo no lo pueda hacer. Entonces, yo les voy a sugerir como unos temas básicos. Mire, desarrollemos esos objetivos, desarrollemos estas variables y busquemos aquí la información, ¿sí? Y armemos esa información y posiblemente de alguna manera esa investigación de mercado que yo haga, que puede ser muy precaria, me permita inferir cositas que más adelante me van a servir para determinar si definitivamente mi negocio es exportar o no es exportar y si definitivamente el mercado al que quiero ingresar, si ese o no es el mercado. Entonces vamos a mirarlo como, me va a hacer un énfasis, yo sé que muchos de ustedes, la Cámara de Comercio ofrece el tema de investigación de mercados y posiblemente lo estén desarrollando, pero también sé que muchos otros no lo hacen. Entonces quiero como contarles unas pautas mínimas, por lo que les digo, yo lo pudiese hacer, no nos asustemos con eso. De dónde buscamos la información, de dónde la conseguimos, de cómo la trabajamos, de qué necesito conseguir y posiblemente les nutra un poquito más para aquellos que no tienen ni la experiencia, no tienen la capacitación sobre el tema, pero tampoco puedan tener el recurso, ¿sí? Porque yo puedo decir, no, pues contrato a un tercero y que me la haga y le diga, mire, mis zapatos son estos y, hombre, dígame para dónde lo vendo. Pero pues lo que quiero hacer hoy es que no solo alguien lo haga, un tercero lo haga, sino que frente a una restricción presupuestaria que yo tenga, pues yo lo puedo hacer, vuelvo les digo, de manera precaria, pero lo podemos abordar. O por lo menos que en el momento que me entreguen como resultado una investigación de mercado, yo diga, hombre, sí cumplió con las expectativas, o no me quedó algún tipo de variables sin analizar que efectivamente tienen impacto sobre el mercado internacional. Entonces vamos a hacer como eso. Si yo Antonio González tengo mi fábrica de zapatos en el Restrepo, ya la clasifiqué y quiero revisar qué tan bueno es ese negocio, hombre, yo quiero sacar eso para Perú, Ecuador, Chile, Latinoamérica, porque es el lenguaje común, el tema del español, entonces quiero, digamos que siento que ahí es. ¿Qué puedo hacer? Hacer una investigación de mercado,
y tengo que mirar cuál es el objetivo social de ese zapato, de ese negocio. El objetivo social no radica en el hecho eh, de ser, cuando uno habla de objetivos sociales, muchas veces el objetivo social se transfiere o lo tenemos como asociado a un tema de benevolencia o alguna cosa así. El objetivo social es lo que a mi empresa me importa. A partir de identificar quién mis clientes, mi objetivo social es satisfacer una necesidad de un cliente. Ese es mi objetivo. Ya sea mediante un bien, ya sea mediante un servicio, ya sea mediante el cumplimiento mediante la entrega de un producto. Lógicamente, yo satisfago esa necesidad, yo cumplo con ese objetivo social de satisfacción cuando entrego de acuerdo a unos deseos exigidos en virtud del uso que se le va a dar a ese zapato. ¿Sí? Entonces yo tengo que revisar efectivamente ese objetivo social si mi producto sí lo cumple. Lo otro es el objetivo económico. Como todos los negocios, y como yo creo, y con el respeto de todos aquellos que son altruistas, porque efectivamente yo también tengo una parte de esa, pero soy práctico y creo que el altruismo es muy bonito dentro de las organizaciones, pero cuando efectivamente esta genera la suficiente rentabilidad para hacerlo. Pero como todos los negocios, negocio es negocio y lo que necesitamos es plata. Entonces lo que me sirve en mi investigación de mercado es revisar el objetivo económico, determinar el grado económico, determinar si efectivamente los costos sí me dan, si en el largo plazo tener ese negocio, esa línea, esa tercera alternativa, esa segunda alternativa de pasarme de un mercado nacional a un internacional, pues hombre, sí va a ser rentable. Si el tema de introducir ese producto, si el tema de llevar ese producto me sale a mí de manera competitiva, voy a tener un margen que efectivamente me garantice mi satisfacción y efectivamente las adaptaciones, los cambios, la inversión que yo tenga que hacer, pues se justifique. Entonces, digamos que el otro objetivo de la investigación de mercado es que me genere un hecho económico, un hecho puntual y que me permita decir si es bueno o no es bueno. Eso debería hacer la investigación de mercado. Y el otro es el objetivo administrativo. Y el objetivo administrativo es como todo lo que yo tuviese que arreglar para poder cumplir y desarrollar ese negocio. Es decir, resulta que la investigación de mercado me arrojó que en Perú los zapatos se venden en pulgadas y no en centímetros, entonces, o en la unidad, entonces yo no puedo decir de talla 40 o de talla 42, un talla 38 para hombres, sino que tengo que mandarlo en 12 piezos. Y resulta que pues tengo que adaptar mi negocio y resulta que en Perú me demandan en una temporada, estoy haciendo conjeturas porque no es para aterrizarlo como ejemplo, me demandan que los zapatos sean siempre entre enero y febrero amarillos y resulta que mi producción y el cuero que yo consigo aquí es en otras características. Entonces me dice, mire, el objetivo de la investigación de mercado, una vez determine la necesidad del cliente, es revisar, hombre, para poder conseguir el cuero amarillo tengo que reestructurar el tema de proveedores, para poder mandar en pies la suela, entonces tengo que pedirle a alguien que me cambie el grabado, para poder mandar en otra unidad tengo que tener claro cuáles son las cantidades que demandan. Entonces mire que el objetivo también es un objetivo administrativo y es efectivamente revisar mi organización con esos qué recursos y qué áreas de la conforman deben ser modificadas de alguna manera para cumplir esa necesidad. Y frente a esas modificaciones, revisar si el impacto de las modificaciones sí justifica o no la elaboración de ese negocio. Es como lo que yo tendría en cuenta o por lo que yo he detectado que es como lo importante. Resulta que yo comencé a hacer esas variables de los resultados o los objetivos por los cuales debiese moverse mi investigación de mercado, pero lo que yo les decía, si yo quisiera hacer una investigación de mercado, ¿cuáles serían los beneficios? O sea, ¿cuáles serían los beneficios de esa investigación más allá de los resultados? Eh, un beneficio importante es que efectivamente me permite a mí conocer, identificar los posibles canales de distribución, es decir, para que es más fácil para Antonio, irse hasta Perú, llevar los zapatos, contratar un vendedor que los venda almacén por almacén, no sé. Eso me lo dirá en la investigación porque me dirá efectivamente supeditado esa labor frente a un costo. O me dice la investigación, me dice, no, Antonio, lo que pasa es que en el mercado peruano, usted para poder acceder a los clientes, llega a un almacén de superficies tipo éxito, allí son los que se encargan de hacer la distribución al cliente final. Entonces lo mejor es que usted contacte un almacén de grandes superficies y ellos se encargan y usted le provea los afiches, la publicidad, todo lo demás, y ellos se encargan así de hacer la venta final. Esa puede ser. Entonces, la investigación me tiene que ayudar a identificar los posibles distribuidores, los posibles canales de distribución. Me puede ayudar a identificar cosas como las ferias internacionales en las cuales yo voy a participar. Me puede identificar quiénes son mis clientes potenciales.
me puede identificar lo que yo les decía, yo estoy casado que tiene que ser Perú y tiene que ser Perú, y resulta que descubro que en Somalia también los pueden comprar muy bien, a partir de la investigación de las variables que yo haga, de demanda y de producción nacional que yo determine. Entonces, mire que la investigación me puede también identificar y evaluar los posibles demandantes de producto en otras latitudes. Lo otro que me tiene que determinar es hombre, ¿qué diferencia hace que sea un zapato colombiano y no sea un zapato venezolano comprándolo en Perú? Pues que efectivamente, por ejemplo, o un zapato mexicano, no sé, pues entonces tengo que revisar efectivamente cuáles son los tratados comerciales, la investigación me tiene que decir con qué acuerdos me puedo amparar, con cuánto arancel va a entrar mi producto, si existen cuotas para poderlo vender, si existen etapas en el tiempo, si existen restricciones que no sean del tipo arancelario, si existen precios mínimos, precios máximos, ese tipo de cosas me tiene que dar la investigación de mercado. Me tiene que dar otra cosa que me parece a mí espectacular es efectivamente estudiar las características específicas de cada mercado, los hábitos del consumidor. Nosotros somos muy, y no nosotros, Colombia, yo creo que todo el ser humano, digamos que estamos muy asociados al tema del resultado a partir de lo cuantitativo. Y la investigación nos tiene que generar atributos cualitativos, y es revisar gustos, preferencias, hábitos, requisitos de ese tipo que no son tan tangibles, pero que de alguna manera deben salir. Entonces, que a las señoras de Perú les gusta más el zapato abierto que el cerrado, que les gusta más con chapa que sin chapa, que les gusta más que la máxima altura que soportan en una tacón es de 12 centímetros. Ese tipo de cosas me la tiene que generar la investigación de mercado.